En realidad, si la mujer no hubiera existido más que en las obras escritas por los hombres, se le imaginaría a uno como una persona importantísima, polifacética, heroica y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible a más no poder, tan grande como el hombre, más según algunos. Pero esta es la mujer de la literatura. En la realidad, la encerraban bajo llave, le pegaban y la zarandeaban por la habitación. Hola, ¿qué tal? Hoy venimos a hablar de autoras con la excusa del mes de octubre. En este mes se realiza desde hace ya algunos años una iniciativa que es el Leo Autoras Oct. Es el primer año que a mí me pilla por aquí, por estos lares de YouTube, y no quería perder la oportunidad de dedicar algunos vídeos a ella. Ya os comenté un poquito cuáles eran mis planes de octubre en el vídeo del TBR de octubre, pero dos de los vídeos que quiero subir este mes, uno es este y otro saldrá más adelante, son dedicados a autoras en general. Este vídeo es el dedicado a las autoras de mis estanterías, pero no sé si por el nombre del vídeo se habrá entendido muy bien lo que quiero decir. Os voy a hablar de algunas de las autoras más importantes dentro de mis estanterías. No siempre tiene por qué coincidir con que sean mis favoritas, pero son autoras especialmente relevantes en estas bandas de aquí, porque tiendo a coleccionarlas, porque son autoras de las que tengo una cantidad considerable de libros y quiero seguir teniendo, y me gusta tener y leer toda su obra. Me ha parecido un buen momento para hablaros un poquito de ellas y además aprovechando que conozcáis un poco más mis estanterías y lo que contienen en su mayoría. Para contextualizar un poquito más sobre la iniciativa de Leo Autoras Oct, por si acaso alguien está despistada y no ha oído hablar de ella, se trata de que durante el mes de octubre mucha gente intenta leer más autoras que de costumbre o leer en su totalidad autoras. Esto surgió para dar visibilidad a la escritura por mano femenina porque un grupo de mujeres se dio cuenta de que en sus lecturas mensuales o en sus lecturas anuales predominaban los hombres y esto había sido inconsciente. Cuando fueron conscientes de este hecho, decidieron que tenían que ponerle solución y además visibilizarlo de manera especial en un momento dado del año y decidieron que octubre era un mes igual de bueno que cualquier otro. Se trata de dar visibilidad a la escritura femenina por contra de muchos años en donde han estado silenciadas y en un plano completamente secundario. Hoy en día damos gracias a que muchas y muchos lectores leemos una mayoría de autoras y cada vez lo vemos como una cosa más normalizada y entre nuestros autores y autoras favoritas salen sin ser conscientes de ello nombres femeninos. Dicho esto, empezamos con el vídeo en el que os voy a hablar de 5 de las autoras más importantes de mi librería. Vamos a empezar con la obviedad más grande porque nadie duda de que va a estar aquí y obviamente tiene que aparecer la gran Agatha Christie y me enorgullece decir que probablemente el nombre de Agatha Christie apareciera en este vídeo de muchas personas. Si muchas de vosotras hablarais de las escritoras más importantes de vuestra estantería, estoy segura de que aparecería recurrentemente Agatha Christie. Y es que es una de las novelistas más vendidas de todos los tiempos. Solo en novelas policíacas y de misterio publicó 66 títulos, que es una barbaridad. Y eso solo en misterio, porque después publicó otras muchas más cosas, como teatro o novela corta. Y además también se internó incluso en la romántica, pero con un seudónimo. Aquí estoy sosteniendo uno de los libros de mi estantería sobre Agatha Christie, que es su autobiografía. Si sois amantes de la escritora, este es un libro obligatorio para saber un poquito más de su trayectoria, de su vida, que además es sumamente interesante. Aquí se incluye su trayectoria profesional, su vida personal, sus 2 matrimonios y también el curioso incidente que sufrió cuando desapareció durante unos días y después se la encontró sufriendo una supuesta amnesia. Este episodio es uno de los más interesantes de la biografía de Agatha Christie y ha dado lugar a novelas sobre ello, películas, ensayos, artículos. Y bueno, a mí no me parece lo más relevante de su vida, la verdad, pero no podía ser de otra forma porque en una vida como la de Agatha Christie tenía que haber algún misterio sin resolver. Ese incidente ocurrió durante su primer matrimonio, pero después se divorció y se volvió a casar con un hombre que viajaba mucho por razones profesionales porque era arqueólogo y ella le acompañó en muchos de sus viajes a sitios como Irak y Siria. Y estos viajes, de hecho, inspiraron muchas de sus novelas más famosas, como por ejemplo Muerte en el Nilo.
Dos de sus títulos más conocidos, como todas sabréis, son Asesinato en el Orient Express y 10 negritos, dos títulos recomendadísimos para empezar con la autora. Además, yo siempre recomiendo 10 negritos porque me parece una de las obras más asequibles y no hay ningún detective protagonista. Agatha Christie tiene otras obras como esta, como 10 negritos, donde no hay un personaje principal y son autoconclusivas, por llamarlo de alguna forma, y luego tiene dos grandes personajes que son, como todos sabréis, también Poirot y su personaje femenino, que es Miss Marple. Aparte de estos, tiene otros personajes recurrentes que también protagonizan algunos de sus títulos, pero que la gente suele conocer menos. Yo tengo dos tipos de ediciones de Agatha Christie. Tengo la más antigua, que está colocada por ahí. Este que está de la calavera de frente es una de mis últimas lecturas de Agatha Christie, que es la de Halloween Party. En español es Las Manzanas. Y luego están las nuevas ediciones, tanto las de Booker, que son las pequeñitas, como estas de Espasa, que también me gustan muchísimo. Aunque estoy segura de que son ediciones sobradamente conocidas por todas y todos, os las enseño un poquito más de cerca. Estas son las antiguas que yo tengo, que pues me encantan por el diseño vintage, aunque hay que reconocer que son un auténtico fiasco y la traducción es pésima, pero me gusta mucho tenerlas y hay títulos que todavía se encuentran solamente en ediciones de estas antiguas. Y luego, como os decía, las modernas, que son estas de Booker, muy manejables y con diseños también muy chulos y muy de mi gusto. Y estas de Espasa, que son un poquito más grandes, pero también merecen bastante la pena. Por otro lado, en cuanto a mi colección de Agatha Christie, voy a mencionar también a Sophie Hannah. Sophie Hannah es una autora que ha cogido el relevo, por decirlo de alguna manera, y está publicando libros protagonizados por Poirot. Y es especial porque lo hace con los derechos cedidos por parte de la familia de Agatha Christie. Yo también me estoy haciendo con ellos. Este es uno de los que hay publicados en la editorial de Espasa también, en el mismo diseño que los propios de Agatha Christie, que este es en Los Crímenes del Monograma, pero tengo alguno más en ediciones más pequeñitas. A pesar de que tengo muchos títulos de la autora, todavía me faltan bastantes más y tengo toda la intención de llegar a hacer la colección completa. Si por algún casual todavía no habéis leído a Agatha Christie, este mes es la ocasión perfecta para darle esa primera oportunidad. La segunda autora de la que voy a hablar y que también está muy presente en mis estanterías y no creo que sorprenda a nadie es Anne Rice. Es una de las autoras modernas más importantes en cuanto a temática gótica se refiere y me parece que su renombre es merecido. La vida de Anne Rice está especialmente marcada por su vida familiar, ya que tuvo dos hijos, una niña y un niño, y la niña murió a la edad temprana de 5 años, hecho que marcó profundamente la vida y la obra de Anne Rice. Su otro hijo es Christopher Rice, que también es un reconocido autor. Probablemente en relación con este hecho traumático de la muerte de su hija, la mentalidad de Anne Rice, que se refleja claramente en su obra, también tiene mucho que ver con la religión. De hecho, muchas veces se habla de ella como autora gótica y religiosa. Ha tenido muchas idas y venidas y no ha ocultado sus cambios de parecer respecto a temas morales y religiosos. De hecho, suele hablar de ellos públicamente. De forma que ha sido bastante fácil para muchos hacer interpretaciones de sus obras tirando por esos caminos y colocarlas temporalmente según lo que acontecía en su vida y relacionarlo con sus hechos personales. Cualquiera que vea o lea declaraciones de Anne Rice puede darse cuenta fácilmente que es una vida marcada por la inestabilidad, pero sobre todo por la búsqueda de algo en lo que creer y la búsqueda de algo a lo que aferrarse. Para aligerar un poco este compendio de datos, otra de las cosas que marca a Anne Rice es que es nacida, criada y ha vivido la mayoría de su parte en Nueva Orleans, donde están ambientadas muchas de sus novelas y de hecho es uno de los motivos por los que a mí más me gusta, porque la ambientación que hace de Nueva Orleans es siempre maravillosa. Os voy a leer una pequeña declaración que es una de las que más famosas se hizo, para que quien no la conozca se acerque un poquito más a lo que es Anne Rice como persona. Para aquellos a quienes les importe, y entiendo si a usted no le importa, hoy dejo de ser cristiana, estoy fuera. Sigo comprometida con Cristo como siempre, pero no sigo siendo cristiana o siendo parte de la cristiandad. Es simplemente imposible para mí pertenecer a este grupo pendenciero, hostil, discutidor y merecidamente infame. Por 10 años lo intenté, fallé, estoy fuera, mi conciencia no me permite seguir.
En el nombre de Cristo me niego a ser anti-gay, me niego a ser antifeminista, me niego a ser anticontrol de la natalidad, me niego a ser antidemócrata, me niego a ser antihumanismo secular, me niego a ser anticiencia, me niego a ser antivida. En el nombre de Cristo dejo el cristianismo y el ser cristiana. Amén. Bueno, todo un personaje que, como digo, ha ido cambiando de ideas, ha ido cambiando de parecer y no se ha cortado en expresar sus cambios y en expresar sus dudas y su falta de fe o exceso de fe en otros momentos. Y es algo a resaltar porque efectivamente sus obras están marcadas por ellas y se puede ver fácilmente, sobre todo sus obras vampíricas en las que habla directamente de la fe, la moral, la vida, la muerte, pero también tiene otras donde habla de forma mucho más directa incluso del cristianismo y de la religión. De hecho, tiene unos libros dedicados solo a ello. Hablemos un poquito de su obra. La obra de Anne Rice en general está dividida en sagas, en distintas sagas. Obviamente la más famosa es Las Crónicas Vampíricas, que seguro que al que más, al que menos le suena, aunque sea por la película protagonizada por Brad Pitt y Tom Cruise. Y esa es la que empieza con Entrevista con el vampiro, que es la película, y sigue durante, creo que son como 12 libros, bastantes libros, y va internándose en el tema del vampirismo a través de distintos personajes a los que va dando más o menos importancia según la novela. Mis libros de Anne Rice están aquí en esta estantería, justo al lado de los antiguos de Agatha Christie, y una de las dificultades que tiene hoy en día leer a Anne Rice es que algunos de los libros más antiguos están descatalogados y es un poquito más difícil de encontrar de primera mano, pero son libros muy fácilmente encontrables de segunda mano, que es como yo los colecciono. Como hemos dicho, el primero es Entrevista con el vampiro, el segundo es Lestat del vampiro, el tercero La reina de los condenados y después seguiremos hablando. En algún momento seguramente grabe un vídeo solo dedicado a las crónicas vampíricas porque creo que de verdad lo merecen y ahora mismo estoy en plena relectura de toda la saga. Otra de sus sagas más conocidas son Las brujas de Mayfair, que además es una muy buena lectura también para octubre si queréis dar una oportunidad a la autora. Que se componen, si no me equivoco, de 3 libros. Aquí hay que tener cuidado porque depende de la edición, pueden venir juntos, separados, incluso divididos, así que cuidado, atended bien. Por otro lado tenemos la saga de la momia, que es la que menos libros tiene a día de hoy, pero sigue en activo. Y este es el primero, que es el que yo me estoy leyendo ahora. Es mucho más fresca, mucho más divertida y mucho menos metafísica y más centrada en la aventura. La trilogía del Mesías es esa la que digo que yo no he leído, pero está centrada más en su visión del cristianismo de ese momento en concreto, porque no coincide con su visión de otros momentos, como hemos visto por lo que he leído antes. Esta obra, por lo menos la primera, es anterior y coincide con su época más cristiana. Tiene alguna crónica más, por ejemplo una que habla de hombres lobos, pero tienen menos importancia, son menos conocidas y dentro de ellas hay menos libros. Y luego también tiene libros autoconclusivos que merecen la pena, que cada uno va por un lado diverso, pero siempre con esa profundidad característica de la autora y ese romanticismo exacerbado, esa hiperreflexión y siempre con un toquecito de sensualidad y erotismo. Hablando de erotismo, también tiene otros libros publicados bajo seudónimo que se centran más en esta vertiente suya más sensual, y uno de los más famosos es la saga de la Bella Durmiente, que por no decir que son libros eróticos, vamos a decir que sí que tienen una marcada carga erótica. Es una autora que según pasan los años, en ciertos ámbitos se ha ido desmereciendo, cada vez ha tenido críticas más negativas. Sus vaivenes ideológicos han afectado a su obra, mucho me temo, y a veces ha intentado como adaptarla en vez de continuar con lo que le había funcionado. Hay gente que dice que es repetitiva, no lo sé porque en realidad yo nunca he llegado a leer sus obras más modernas, pero lo que sí puedo asegurar es que las más clásicas merecen del todo la pena y recomiendo a cualquiera que pruebe con ella porque estoy segura de que va a encontrar algo disfrutable. Otra de las autoras que tiene un lugar especial en mis estanterías es Mary Higgins Clark, concretamente este negro de aquí. Esta es su balda, aunque ahora he sacado algunos. Y es la que llaman la reina del suspense. Es para mí la estrella del reread, voy consiguiendo todos sus libros de segunda mano y me encantaría llegar a tener una colección de, si no todas sus obras, sí la mayoría o las más importantes. Es una autora que se fue haciendo poco a poco
ella empezó trabajando en diversas ocupaciones no relacionadas con la escritura, aunque algunas sí con el mundo de la literatura, porque llegó a trabajar de jovencita en una editorial, pero luego tuvo trabajos del todo independientes, como por ejemplo azafata de vuelo. Cuando se casó, dejó todos sus trabajos que la mantenían y se dedicó a la vida familiar. Siguiendo las líneas tradicionales del momento, se dedicó a ser mujer y madre, pero en un momento dado decidió que quería aportar algo a la economía familiar y que quería hacerlo a través de la escritura, así que empezó a vender algunos escritos. Pero no fue hasta que su marido murió y se quedó viuda, de forma que la economía familiar recayó sobre sus hombros, que empezó a hacerlo de forma más profesional e importándole más cómo y a quién vendía sus obras. Así empezaron a tener éxito, no le costó mucho a que empezaran a publicarse cada libro que escribía y a tener éxito, hasta que llegó a ser una bestseller en general, porque cada una de sus obras se convertía inmediatamente en bestseller tras publicarse. En su familia ha habido otras escritoras, por ejemplo, su hija, que también se dedica a la escritura de misterio y tienen muchos títulos escritos a 4 manos. Por ejemplo, este que tengo aquí es Carol Higgins Clark, Misterio en la alta mar, pero hay varios. Y creo que alguna otra de sus familiares también, no sé si su nuera, creo que sí. Aparte de sus obras de misterio, Mary Higgins Clark ha escrito también algún ensayo sobre la propia escritura de libros de misterio y de suspense y también cuentos infantiles. Muchas de sus obras se han llevado al cine, probablemente hayáis visto películas que son obras suyas sin saberlo. Y bueno, es una autora que se caracteriza por crear tensión muy rápidamente y mantener interesado al lector y a la lectora hasta el final. Se centra más en la tensión del nudo de la historia que en los desenlaces en sí. Tiene novelas más calmadas, de misterios más lentos, más al estilo Agatha Christie, como pueden ser estas, que de hecho son varias con los mismos personajes, las investigaciones de Elvira y Willy. Y luego tiene otras que están más cercanas incluso al thriller. Creo que es una autora perfecta para iniciarte en el género si no has leído demasiado y quieres algo que sea fácil y que te vaya a resultar seguro e entretenido. Puede quedar corto para los que ya estamos maduros en el género, ¿no? Porque quizá falta ese efecto sorpresa, pero aún así yo creo que el papel de esta autora en la literatura de misterio es fabuloso y hay que darle la importancia que tiene. La siguiente, como no podría ser de otra forma, es una de las grandes amigas del canal, lo sabéis cualquiera que hayáis estado por aquí, y es Charlaine Harris, que tiene su propia balda casi completa. Charlaine Harris es una autora de la que se sabe mucho menos de su vida privada, está más fuera del cotilleo sobre su vida, o al menos lo que a mí me ha llegado. Pero sí sabemos una cosa, y es una cosa que además tiene mucha importancia en su obra, y es que es una autora de la América más profunda. Nacida en Tennessee, estudió en Memphis y creo que ahora mismo vive en Arkansas, por lo que he podido ver. Y estas zonas o la forma de vida que te puedes imaginar desde fuera que hay en estas zonas, pues se refleja mucho en todos sus libros, la verdad, tanto en los de misterio como en los de vampiros, que ahora hablaremos de todas sus sagas. Poco más se sabe de su vida personal, aparte de que tiene una apacible vida familiar, está casada, tiene hijos, como digo, vive en Arkansas y como curiosidad se dedica en su tiempo libre al karate y al levantamiento de pesas. Vamos a hablar un poquito de su obra, que en este caso para mí es lo más importante. Por un lado tenemos una serie de misterio que sabéis que es de mis favoritas, que es la que lleva el nombre de Aurora Teagarden, su protagonista. Aquí tenemos uno de los tomos de ella que sabéis que yo colecciono y que estoy muy contenta de haberme hecho con casi todos ya. Es una de sus series más famosas de misterio, o lo fue en su momento, aunque ahora ha pasado un poquito al olvido y yo estoy aquí para luchar contra ello porque no puede ser, porque es una de las mejores sagas de Cozy Mystery del mundo. Lo siento, pero la quiero muchísimo. Así que, bueno, en un momento dado en España tuvimos estas ediciones de Suma de Letras y yo estoy como loca a la caza de ellas, y si algún día os cruzáis con una, no dudéis y cogerla. Aparte de esta colección, tiene otra colección de misterio que fue una de las primeras que publicó, que es la colección de Shakespeare. La protagonista es Lily Bard y tiene también tintes de Cozy Mystery. En un pequeño pueblo, Lily Bard se traslada allí para olvidar algo de su pasado sangriento y tenebroso, y allí se empieza a encontrar pues con casos de asesinatos.
Esta saga de Shakespeare no está traducida, por eso todavía no está entre mis estanterías, pero algún día sí que estará. Y bueno, después está esta, que es la primera que sí que está traducida, y por otro lado pasamos a su saga más famosa, aunque no mi preferida, pero también la quiero mucho, que es la saga de True Blood. Seguro que esta sí la conocéis todas y todos por la serie que se hizo en HBO. Es una saga bastante larga, son todos estos libros que tengo aquí. Aquí está una representación que no es el primero, es uno cualquiera que he sacado, porque estas ediciones de nuevo, suma de letras, están bastante mejor que estas otras que tengo aquí rojitas. Al fin y al cabo sigue siendo una saga de misterio, pero que se va al lado de la fantasía, y lo que empieza de una forma más sencilla y más cercana a sus otras sagas de misterio relajaditos se va convirtiendo en toda una aventura épica de vampiros, hombres lobo, hadas y todos seres sobrenaturales que se te puedan ocurrir. Al final creó un universo maravilloso que se hizo muy famoso, tuvo mucho éxito y no me extraña porque era merecido. En esta saga especialmente sí que se puede ver esa América profunda de la que hablaba. Si habéis visto la serie seguramente que enseguida se os venga a la cabeza de lo que hablo, y es una de las gracias principales de hecho de la historia. Aparte de sus sagas también tiene algún libro autoconclusivo. Yo tengo uno de ellos que encontré en una Reread y no pude ser más feliz, es este, La rabia oculta. Creo que al menos tiene otro autoconclusivo, aunque no estoy segura de que sea de los que están traducidos, no lo sé. Este todavía no lo he leído, me encanta tener libros aún por leer de mis autoras favoritas. Luego tiene otra saga que es la de Midnight Texas. De esa saga todavía no tengo ningún libro y bueno, pues todo se andará. Espero conseguirlos antes de que desaparezcan del mercado, como pasa con estos libros que desaparecen extremadamente rápido y no entiendo por qué nadie va detrás de ellos. Y por último, otro de los que tengo es una de sus últimas publicaciones de hace nada, un par de años escasos, que en teoría comienza una nueva saga y es esta de Muerte Plácida. Poco más que contar porque si me extiendo más ya sería extenderme mucho más y esta autora va a ser, como digo, recurrente en el canal. Así que nada, si os interesa o os gusta tanto como a mí, estaré encantada de que me dejéis los comentarios porque siempre me encanta muchísimo cuando me dejáis comentarios sobre Charlaine Harris o sobre Aurora Teagarden, que sé que por aquí hay muchas amantes de Aurora. Bueno, para ir terminando con este repaso de estas autoras de mis estanterías, la siguiente no podía ser otra que P.D. James. Philip Dorothy James es una autora que a mí me gustó mucho de jovencita y desde entonces voy coleccionando su obra. También es una de esas que tengo casi toda su obra en las estanterías y es probable que termine teniéndola toda. Antes estaba aquí, en este huequito de aquí, pero hace no mucho tuve un pequeño desencuentro con ella y ha pasado a un lugar más relegado aquí debajo de la mesita de café. Al margen de esto de lo que no voy a hablar ahora, y si queréis podéis buscar en alguno de mis vídeos anteriores, es una autora que también tiene mucho renombre en la novela de misterio. Básicamente toda su carrera está dedicada al misterio, al suspense, aunque sí que se ha salido de ahí en alguna ocasión para meterse un poco en la fantasía o ciencia ficción y en el ensayo, en este caso, que es el que sostengo, de True Crime. En la obra de P.D. James hay dos personajes importantes, sus dos detectives principales, que son Adam Dalglish en obras como esta, por ejemplo, y luego está Cordelia Gray, que tiene menos obras, pero también ha sido importante. Yo tengo esta aquí de La calavera bajo la piel. Tengo que reconocer que de Cordelia Gray es el único libro que tengo. El resto son o autoconclusivos o de Adam Dalglish. Y en general yo todos los calificaría como de misterio lento, de esos que yo siempre defiendo y me gustan. Son libros de personajes, no tienen una trama rápida, están basados en la caracterización, en la perfilación de personajes y al fin y al cabo los personajes son sospechosos porque las tramas son al estilo Agatha Christie, aunque el estilo de escritura no tiene absolutamente nada que ver. Y creo que a quien le guste este género o este estilo dentro del género, pues seguramente disfrute la obra de P.D. James. Si queréis empezar con la colección de Adam Dalglish, que es el inspector principal de sus libros, por orden, el primero sería Cubridle el rostro. Si sois muy estrictas con el orden de los libros, os recomiendo que empecéis por el principio, porque aunque los misterios son, como siempre, individuales, sí que hay cierta constancia de la historia, de la vida personal del protagonista. Ahora bien, para mí en este caso esa vida personal del protagonista es completamente secundaria, me importa más bien poco y no me parece que sea lo atractivo de los libros. Por eso es de esas pocas autoras en donde yo no le doy tanta relevancia a esto y pienso que si no eres tremendamente estricta, puedes leer cualquiera de las obras sin orden ninguno. Uno de los títulos que a mí más me gustan, aparte del que siempre solía decir que he decidido
desecharlo un poco, es un impulso criminal que es bastante interesante y se desarrolla en un sanatorio que a mí es algo que siempre me atrae. Además es el segundo de la colección, no sé si lo he dicho, así que no estaríais yendo tan lejos del principio. De Cordelia Gray os he enseñado este, que es el que yo tengo, La calavera bajo la piel, pero en realidad el más famoso es el otro título que tiene, que es No apto para mujeres. También me gustaría resaltar un título de esta autora que creo que tiene interés para muchas de vosotras y además enlaza perfectamente con lo último que quiero meter en este vídeo, y es que tiene un título que es La muerte llega a Pemberley. Sí, lo habéis oído bien, está ubicado en el contexto de Orgullo y Prejuicio, no es un retelling, pero está ambientado en el mismo sitio, con los mismos personajes, y bueno, hay una especie de misterio o crimen y lo tienen que resolver los personajes reinterpretados de Orgullo y Prejuicio. Y por último mencionar el libro que os he sacado antes, que es este, es La octava víctima y está coescrito con Critchley y está dedicado al true crime. Desmenuzan un caso muy famoso en Inglaterra, que es el caso de Ratcliffe Highway, que siempre se me olvida el nombre. Y aquí simplemente hace una recopilación de registros civiles, artículos, historias, cosas inéditas sobre el caso, lo junta todo y bueno, pues expone el caso. No está aficionado, es simplemente pues hablar un poco de todas esas pruebas y menciones en la prensa y demás que se hicieron de este caso. Además fue un caso muy mediático, entonces había como mucha controversia. De hecho fue uno de los casos que más removió ese juicio moral sobre cómo los medios debían tratar este tipo de casos criminales. Y bueno, pues la verdad me parece resaltable dentro de su obra porque es totalmente distinto a todo lo que tiene y me parece memorable. Por si no tenéis ningún conocimiento de esto, nada más empezar. Cuenta, durante las oscuras noches de diciembre de 1811, en las inmediaciones de Ratcliffe Highway, en el East End londinense, que sabéis que es un barrio un poco bajo de Londres, dos familias, que sumaban en total 7 personas, fueron brutalmente asesinadas a golpes en el plazo de 12 días. Y bueno, pues esto explora la octava víctima porque pues es lo que pasó, ¿no? Que se encontró un cuerpo que podía ser otra víctima o el asesino. En fin, no me quiero enrollar con esto, pero me parecía que estaba bien una mención especial porque aunque no os interese en general la obra de la autora, creo que puede haber gente interesada solo en este libro. Si me equivoco, decídmelo y si os interesa, pues también contádmelo. Y bueno, si os habéis molestado en ir contando, habéis visto que ya he hablado de 5 autoras, que es lo que he anunciado al principio del título, pero quiero meter un bonus track con una autora extra. Porque es una autora que es relativamente nueva en mis estanterías, pero ha cogido mucha fuerza en los últimos tiempos y al final también se puede situar aquí como una autora de la que tengo distintos ejemplares, muchos de sus títulos y que probablemente acabe teniendo todos sus títulos porque es ahora mismo mi firme intención. Además también la dejo un poco aparte porque también habréis visto que todas las autoras que he sacado tienen más o menos que ver con el género del misterio y esta se separa completamente. ¿Podéis sospechar ya de quién estoy hablando? Seguramente sí, porque lo he anunciado antes cuando he dicho que uno de los títulos tenía relación con lo que iba a finalizar el vídeo. Y es que sí, no podía ser de otra forma, Jane Austen también es una de esas autoras que va a formar parte importante de mi estantería y de la que estoy coleccionando toda su obra. He sacado este porque es el primero que tengo, pero si habéis ido viendo los anteriores libros, pues estáis viendo que ya son varios los libros que van formando parte de esta colección. ¿Y qué decir de ella? Pues sinceramente, nada. No voy a decir nada porque creo que otros compañeros ya han hablado sobradamente de esta autora y yo no sé tanto de ella, aunque me gustaría saber mucho más. De hecho, ahora mismo mi fanatismo está llegando a los niveles de que no solo quiero coleccionar toda la obra de Jane Austen, sino que me gustaría coleccionar también libros sobre Jane Austen. Hay varios que tengo fichados, todavía no están aquí en mis estanterías, pero estarán próximamente. Una de las cosas que más interesantes me han ido pareciendo de Jane Austen como escritora, aparte de su vida personal, es el ambiente y las oportunidades que tuvo para escribir. Es decir, dónde escribía, cómo escribía y cómo le apasionaba tanto que escribía a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que le rodeaba. Y que además se atreviera en esas circunstancias a hacer toda la crítica de la sociedad en la que vivía que hace en sus obras.
A priori me parece una autora muy valiente que sentó un precedente importante y que es normal que se la venere como se la venera hoy en día. De las pocas cosas que he podido leer sobre Jane Austen como autora, aparte de su propia obra, ha sido en el libro del que he leído un fragmento al principio, que era Una habitación propia de Virginia Woolf. En este librito, aparte de ser recomendable por absolutamente todo lo que cuenta, también se habla de la vida de algunas escritoras importantes y una de ellas es Jane Austen. También se habla de las Bronte y algunas otras mujeres. Pero sí que me llamó mucho la atención en lo que decidió centrarse Virginia Woolf al hablar de Jane Austen y es básicamente en esto de lo que hablamos, porque dado que en este libro habla de cómo las escritoras debían tener una habitación propia para poder escribir igual que los hombres y al no tenerlas quedar relegadas a tener muchas menos oportunidades, hablaba de la situación en concreto de Jane Austen, que directamente y de forma palpable no tenía una habitación propia y como siempre escribía en sitios llenos de gente, llenos de familiares, llenos de niños, con un montón de distracciones, con un montón de alteraciones y desde luego en secreto. Me gustó mucho esa visión de Jane Austen como autora y desde luego me afianzó más en el deseo de seguir leyendo su obra. Hasta aquí este repaso por las autoras de mi estantería, espero que no haya quedado muy largo, pero no podía no sacar a ninguna de las que he dicho porque realmente tienen un peso muy importante en estas baldas de aquí, porque son las únicas de las que voy coleccionando realmente sus obras. Coleccionar para mí no solo quiere decir estar pendiente de qué pasa con su obra, sino que son mis botines comunes de librería de segunda mano. Cada vez que voy a una librería de segunda mano, mi ritual es primero ver si hay alguno de los libros que no tengo de alguna de estas autoras y después continuar con la vida. Recomiendo cualquiera de ellas, por lo que he ido diciendo podéis entender cuáles recomiendo más, cuáles menos y por qué libros empezar, pero si os interesa de verdad alguna de ellas me encantaría que me lo dijerais para saber qué es interesante hablar más, quizá recomendar por qué libros empezar, el orden, no sé, lo que os apetezca. Me encantaría que me hicierais sugerencias abajo si es algo que os ha gustado. Enlazando con el motivo de este vídeo, cualquiera de ellas obviamente son perfectas para leer con motivo de la iniciativa de Leo Autoras OCT. Y si lo hacéis y aceptáis la sugerencia y los leéis, me encantará que vengáis después a contarme vuestra opinión. Al elegir alguna de estas autoras para leer en la iniciativa o para leer en general y probar autoras de misterio, al margen de que te guste la obra, que te guste el título en cuestión que hayas elegido o no, sabes que estás eligiendo autoras que han sentado las bases de lo que ha venido después, que han creado unos cimientos importantes para la escritura femenina en el misterio y eso siempre está bien, creo yo, porque vas sabiendo de primera mano de dónde viene lo que leemos hoy en día, si es que te gusta el género. Y si no, también son autoras perfectas para descubrir el género porque te estás yendo a los inicios modernos. Por supuesto, en esta selección de autoras faltan muchísimas que podrían estar, pero esto era una selección subjetiva de simplemente lo que hay en mis estanterías y lo que yo he ido coleccionando a lo largo de los años. No quiere decir que estas sean más importantes, mejores o más clásicas que otras. De hecho, como he dicho, son clásicas modernas. Obviamente, si nos remontamos a otras épocas, pues tenemos que sacar algunos otros nombres importantes. Pero esto no se trataba de eso, se trataba de acercaros un poquito más a mi colección de libros, nada más. Así que nos leemos en comentarios y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Os recuerdo que me podéis seguir en mis otras redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde más activa estoy, y que si os ha gustado el vídeo os agradecería muchísimo que le dierais un like y os suscribierais al canal. YouTube siempre os deja por aquí al final unos vídeos sugerencia para si os queréis quedar por aquí viendo más cositas. Nos vemos pronto. ¡Chao!